Buenas tardes, licenciado. El día de hoy, el grupo número 2 hablará sobre los gases ideales y su aplicación en la medicina. Los integrantes son mi persona, Gabriela Montepeque, Scarlett Cap, Nelly Dayan, Jai García, Luis Méndez, Eliel Cho, Natiana Ortiz. Bueno, para empezar, estaré hablando de lo que es la ecuación de los gases ideales. Es muy importante saber del mismo porque nos explican la relación que tiene entre la presión, el volumen y la temperatura. Vamos a profundizar más en relación a la ecuación. Bueno, nos dice que la presión en sí es la fuerza que aplica un gas en el cual es aplicado en diferentes paredes de un recipiente en el cual lo contiene. Nos pasamos a lo que es el volumen, que es el espacio que ocupa un gas. Nos pasamos que es el número de moles, que es la cantidad de moléculas que contiene un gas. Luego nos pasamos a lo que es la constante universal, que en este caso utilizaremos el 0.08206 litros por atmósfera dividido lo que es moles por Kelvin. Luego nos pasamos a la temperatura, que dice que estas mismas se miden en Kelvin y en el cual refleja cuánta energía tienen las moléculas de un gas. A continuación yo les voy a hablar acerca de lo que es la densidad de un gas. Esto se relaciona principalmente con lo que es la presión, ya que mientras haya más presión hay mayor densidad, ya que la presión lo que hace es comprimir las moléculas, lo que hace que tenga una mayor densidad. Aquí tenemos la fórmula que es la densidad es igual a presión por masa molar sobre la R, que es la constante universal de los gases, por la temperatura absoluta. En este caso tenemos tres variables, las cuales son la relación con la presión, relación con la temperatura y la relación con la masa molar. En el caso de la relación con la presión, cuando la presión aumenta, las moléculas se comprimen, es decir, se juntan. Entonces la densidad también aumenta. Vamos a decir que van por igual, mientras la presión sube, la densidad sube. En el caso de la relación con la temperatura es inversamente proporcional. Esto que indica que si la temperatura aumenta, la densidad va a disminuir. Y esto es porque la temperatura da cierta energía a las moléculas, lo que hace que éstas se separen. Y por último tenemos la relación molar, que es la masa molar y la densidad. Cuando la masa molar aumenta, la densidad aumenta, ya que si el peso es mayor, la densidad aumenta. Si el peso es menor, la densidad puede disminuir. Y por último, aquí tenemos un ejemplo de un tanque de oxígeno que mientras haya mayor presión y mayor densidad, permite almacenar gran cantidad de gas en un volumen pequeño. Continuando con la explicación, la ley de Boyle establece que a temperatura constante el volumen de una masa de gas dada es inversamente proporcional a la presión que ejerce, cumpliendo así con la fórmula presión inicial por volumen inicial es igual a presión final por volumen final. Esto es una relación inversa, que quiere decir que a mayor presión el volumen disminuye y a menor presión el volumen sube. Esto ocurre porque el gas se comprime o se expande, y para entenderlo mejor, un ejemplo simple es la jeringa, que al presionarlo el volumen baja y la presión sube. Tenemos la ley de Charles, lo que nos quiere decir la relación entre volumen y temperatura es proporcional, lo que quiere decir que cuando la temperatura aumenta también el volumen, y si la temperatura disminuye el volumen igual. Para esto nos dan una fórmula que nos proporciona cómo se comporta el gas a medida que cambia la energía térmica. Siempre recordando que vamos a trabajar en Kelvin. Lo que nos indica temperatura 1, que es la temperatura inicial dividido el volumen inicial, que da como resultado la temperatura final dividido el volumen final. Buenas tardes, licenciado. El tema que me corresponde explicar es la relación entre la presión y temperatura, más conocida como ley de Gay-Lussac. Esta ley estudia cómo se comporta un gas cuando cambia la temperatura y su volumen se mantiene constante. Un gas está formado por partículas pequeñas que se mueven constantemente, que al chocar entre las paredes de un recipiente forman lo que es la presión. ¿Qué establece esta ley? Dice que cuando el volumen de un gas permanece constante, la presión es directamente proporcional a la temperatura absoluta. ¿Qué significa eso? Que si la temperatura aumenta, la presión aumentará. Si la temperatura disminuye, la presión disminuirá. Lo podemos expresar de esta manera, y es importante recalcar que la temperatura debemos expresarla en grados Celsius, en grados Kelvin y no en Celsius.
¿Por qué se da esto? Cuando aumenta la temperatura dentro de un recipiente, las partículas tienen más energía, entonces chocan entre las paredes del recipiente y eso hace que la presión aumente. Y si la temperatura disminuye, las partículas ya no tendrán más energía para chocar, entonces la presión va a disminuir. Continuando con la explicación, les hablaré sobre la ley de Avogadro y cuál es la relación entre la cantidad de gas y el volumen. De primero, la cantidad de gas es el número de moles dividido el volumen. Y esto dice de que tiene una relación directamente proporcional cuando la presión y la temperatura permanecen constantes. En sí, la ley quiere decir de que si el gas disminuye, el volumen disminuye, y si el gas aumenta, el volumen aumenta. Continuando con la explicación de la ley de los gases, vamos a hablar sobre las aplicaciones médicas para cada ley. La aplicación de la ley de Boyle, cuando inhalamos, el diafragma baja y la caja torácica se expande, permitiendo así la entrada de aire, aumentando el volumen de los pulmones. Y la presión en esta disminuye. Cuando exhalamos, el diafragma sube, los pulmones se contraen y permiten la salida del aire, así disminuyendo el volumen, la presión. Otro ejemplo más práctico es el ventilador mecánico, que se usa cuando las personas ya tienen dificultad respiratoria o ya no pueden respirar por su propia cuenta. El ventilador lo que hace es que aumenta la presión, permitiendo así la llegada de aire a los pulmones. Y cuando disminuye la presión, el aire sale. Recordando el concepto de la ley de Charles, donde la relación entre temperatura y volumen es directamente proporcional, tenemos como ejemplo los gases anestéticos, los cuales se administran a temperatura ambiente, dando como resultado que al entrar al cuerpo aumente la temperatura y el gas se expanda, por lo que cambia su dirección. Bueno, continuando con las leyes, está la ley de Gay-Lussac, en el cual un ejemplo sería el cilindro de oxígeno, en el cual sabemos que los tanques de gas en sí tienen un volumen fijo, en el cual sí se calienta, es decir, que si su temperatura aumenta, la presión aumenta, en el cual lo que hace o lo que provoca es que las moléculas en sí chocan contra las paredes, en el cual esto puede ser muy peligroso y tiene un riesgo de explosión. También está lo que son los equipos médicos, como por ejemplo en ventiladores y sistemas de gas. También está la esterilización, porque al aumentar la temperatura aumenta la presión y esto ayuda a eliminar los microorganismos. La ley de Avogadro. En aplicación médica nosotros tenemos un ejemplo práctico que es el suministro de oxígeno. Cuando un paciente necesita oxígeno se le va a administrar de un cilindro de gas, lo que quiere decir de que cuando se aumenta el volumen del oxígeno que se le va a administrar a esta persona, también va a aumentar la cantidad de moléculas de oxígeno que entra al cuerpo. Esta ha sido nuestra presentación. Muchas gracias.